Como decíamos, y a ver, espera un segundito, Alejandro. Bien, ahora. Estamos con Alejandro Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Sé que tienes auténticas dificultades. Es que Vox, por lo visto, tiene dificultades para todo, pero tienes auténticas dificultades en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y te voy a poner un ejemplo, si no te importa. ¿Vale? A ver. De nuestro sector primario, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, pasó esto que vas a ver. Solo faltaba que venga Vox a explicarnos a los canarios cómo se defiende Canarias. Un partido que es más godo que los godos. Que Vox puede ser de todo menos salvador de Canarias. No sé exactamente qué le ha molestado tanto, don José Alberto. Honestamente, no sé qué le ha molestado tanto. Supongo que igual molesta empezar a ver cuál es el verdadero problema y las consecuencias de las políticas que ustedes han ido desarrollando en los últimos años. Y ahora, cuando ya ven el lobo, es cuando les molesta que seamos otros los que digamos que llevamos hablando sobre esto años y ustedes han hecho oídos sordos. Y por supuesto no voy a entrar en lo que me ha parecido una falta de respeto, además grave, porque ha sido de desprecio, y en ese sentido pues tampoco vamos a aceptar lecciones ni de usted ni de nadie sobre cuestiones personales. No sé si lo que les ha molestado es que Vox lleve años denunciando las nefastas consecuencias para el campo del Pacto Verde Europeo, o que sean ellos ahora conscientes de estas consecuencias cuando ya se ha firmado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué les ha afectado realmente para saltar de esta manera? ¿Es que Vox tiene otra fuerza diferente? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué cree usted? No, a ver, yo creo que esto es consecuencia del tripartidismo que hemos tenido aquí en Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, que llevan haciendo las mismas políticas durante muchísimos años y por tanto se han ido dejando llevar, ¿no? Cuando ya ven, pues como dije ahí en el pleno ese día, cuando ya le están viendo las orejas al lobo, cuando ya ven, oye, que se están llegando a acuerdos dentro de la Unión Europea con los representantes de esos partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista y, bueno, no de Coalición Canaria, porque Coalición Canaria le cede su puesto a una representante del PNV que no sabe ni siquiera que Canarias es una región ultraperiférica, pues entonces pasa esto que pasa, ¿no? Y es que se llegan a acuerdos que ponen en riesgo y en peligro el campo, no solo el campo canario, sino el campo español y el del resto de la Unión Europea, pues entonces es cuando se asustan y empiezan a plantear, porque ese corte que usted ha puesto es dentro de un debate en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con motivo de una moción que presenta Coalición Canaria rechazando el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Entonces, claro, nosotros nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Cuando Coalición Canaria, que lleva más de 30 años en el gobierno de Canarias, casi de forma ininterrumpida, permitiendo este tipo de políticas, ahora, cuando ya prácticamente no hay marcha atrás, es cuando deciden cambiar de postura, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó ese día. Bien. No, lo que pasa es que, claro, cuando uno lo escucha desde fuera y ve esto, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí realmente, no? Sí. O sea, a ver, el acuerdo Mercosur es la puntilla al campo español, es la puntilla a la agricultura canaria. O sea, fíjense las dificultades que tienen nuestros agricultores para sacar adelante lo que es el objeto de su trabajo y que es la base de su economía familiar, ¿no? De lo que viven, ¿no? Y cuando se les imponen tantas restricciones de fitosanitarios, laborales, de todo tipo, ¿no? Para poder sacar ese producto y presentarlo en el mercado. Y por imposiciones, por restricciones impuestas por la Unión Europea. Y luego resulta que la misma Unión Europea que ha puesto esas restricciones, y no olvidemos que hablamos de la Unión Europea, pero estamos hablando sobre todo del Partido Socialista y Partido Popular, que imponen esas restricciones. Y luego resulta que firman un acuerdo con países de Sudamérica donde esas restricciones no existen y se permite la entrada de esos productos en España, en Canarias, pues hombre, desde luego, yo creo que cuanto menos hay que reflexionar, ¿no? Y entonces a nosotros nos sorprendió efectivamente esa reacción, porque dice, oye, ahora es cuando te lo planteas, ¿no? Y llevamos años advirtiéndolo. Entonces, bueno, cuanto menos sorprendente. El otro día les vi una disputa también con el tema del carril bici y el desmantelamiento del carril bici. ¿Qué disparate es este? Yo ya no sé hasta dónde podemos llegar del término del disparate.
A ver, yo creo que el carril bici, el carril bici es el ejemplo de esta ideología que se ha ido metiendo en las cabezas pues eso, sobre todo los representantes políticos que tenemos aquí en Santa Cruz, ¿no? De Coalición Canaria, del Partido Popular y del Partido Socialista, que son las imposiciones ideológicas en la Agenda 2030, ¿no? Y ese fanatismo climático que hace porque de repente aquí en Santa Cruz, de la noche a la mañana, empezase a construirse un carril bici que atravesaba el centro de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué supuso la creación, la construcción de ese carril bici? La eliminación de, por supuesto, de aparcamientos, la supresión, eliminación de los cargas y descargas, la afectación pues a las paradas de guagua, paradas de taxi, y estamos hablando de la zona centro, donde está, pues obviamente, toda la actividad comercial de Santa Cruz, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pues se pusieron en pie de guerra, pues todos los comerciantes, todos los vecinos, porque habían visto cómo, de repente, pues oye, sus proveedores no pueden aparcar ya, proveedores de tiendas, de supermercados, de cafeterías, pues que no pueden, sus proveedores ya no pueden entrar en esa zona porque su carga y descarga lo tienen, o sea, su plaza de carga y descarga la tienen a lo mejor a 500 metros, ¿no? Eso va suponiendo un incremento, les supuso un incremento de los costes a estos comerciantes, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente ese carril bici, pues finalmente, y como consecuencia también de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues dijo que había que parar la construcción de ese carril bici, y al final el ayuntamiento ha optado por desmantelarlo, ¿no? Desmantelarlo, ¿qué pasó? Que luego nosotros presentamos, porque se hartaron desde el gobierno municipal a decir, por activo y por pasivo, por redes sociales y medios de comunicación, que el desmantelamiento no iba a costar ningún euro más a los ciudadanos de Santa Cruz, y de repente pues nosotros pues presentamos esa pregunta, hicimos esa pregunta concreta de cuánto ha costado el desmantelamiento del carril bici, y no solo no es que haya salido gratis, sino que se han pagado más de 170.000 euros por eso, por una obra que también es un dinero que se ha tirado a la basura, ¿no? Entonces, pues desde luego, también es un tema del que yo creo que pocas responsabilidades se han asumido por parte del gobierno municipal. ¿Vos se siente solo en Santa Cruz o en Canarias? ¿Se siente Vox solo? ¿Se siente como apartado de los demás partidos? Porque es la sensación que vemos desde fuera. Hombre, yo mire, si me permite a lo mejor la soberbia de decir que yo lo que estamos empezando a sentir es que vamos a ser el rival a batir en las próximas elecciones, lo cual llama la atención, ¿no? De un partido que apenas lleva en las instituciones canarias 2 años y medio, pues sea ya el objeto de toda crítica, de toda disputa, de toda falta de respeto, ¿no? Como la que vimos el otro día en el pleno de Santa Cruz. Y lo digo por eso, porque efectivamente, como usted bien dice, enseguida siempre nos están señalando, y eso contrasta con la percepción que tenemos en la calle. Mire, le pongo un ejemplo. Ayer pusimos una mesa informativa, o sea, ponemos una carpa, pues en la Avenida Venezuela, aquí en Santa Cruz. Se nos afiliaron 6 personas en esa mesa. O sea, afiliaciones, de pagar, de compromiso con el partido, pagando sus cuotas mensuales y la colaboración activa con el partido. Una cantidad de gente que se acercó a la mesa para pedir información, para darnos ánimos, para sugerirnos ideas. Yo creo que eso es lo que también perciben el resto de partidos, y por eso yo creo que ahora mismo somos el objeto de todas sus críticas, de todos sus enfados. Ayer estaba repasando un poco, porque, bueno, Alejandro no lo conozco, no tengo eso, pero tengo que saber cómo ha evolucionado, qué ha hecho y tal, ¿no? Yo sé un discurso que le escuché en marcha atrás con el tema de la inmigración, y decía, ¿cómo podría responder usted al discurso en el que se dice que vincula inmigración a inseguridad, por ejemplo? ¿Que cómo lo defenderíamos? ¿Cómo responderías? Yo creo que los datos están sobre la mesa. Nosotros hacemos un seguimiento, no solo en el municipio de Santa Cruz o de Tenerife o en general los datos en Canarias o en la isla de Tenerife, ¿no? Pues es los que nos tocan
sino también se hace el resto de compañeros pues por toda España, analizamos con detenimiento y profundidad los datos del balance de criminalidad que presenta el Ministerio del Interior, es decir, que no son datos que nosotros vamos buscando por ahí, no son estadísticas que elabora Vox, sino que son los datos oficiales del Ministerio del Interior, donde dicen y se muestran varias cosas, que un incremento, sobre todo aquí en Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, ¿no? Un incremento de la criminalidad que no se corresponde con con el incremento que se produce de media en España, ¿no? Y eso desde luego también se va asociando a la inmigración. ¿Por qué? Porque también tenemos y analizamos los datos que ofrece el mismo Ministerio del Interior sobre los reclusos en los centros penitenciarios de Canarias, ¿no? Donde los datos pues son demoledores, ¿no? Cuando en España el número de personas extranjeras es un 15% de toda la población española, y resulta que en las prisiones canarias tenemos más de un 30% de reclusos extranjeros, pues oiga, ahí hay un dato que es objetivo, insisto, y que no es un dato que fabrique Vox, que no es una encuesta que vaya haciendo Vox por la calle o que se vaya a las prisiones a preguntar, oye, ¿cuántos reclusos hay aquí? Sino que son datos oficiales del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también, insisto, son datos objetivos y más allá de la percepción que podamos tener, porque nos trasladan los vecinos de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestra isla, en todos aquellos centros, en todos aquellos lugares que están cerca, pues oye, pues de centros de inmigrantes, de centros de MENA, etcétera, ¿no? Donde, oye, se ve una degradación pues del barrio de esas calles. Yo siempre pongo como ejemplo, si me lo permite, por favor, el verano, no este último verano del año 2025, sino del 2024, cuando se produjo aquella ocupación de una vivienda en La Orotava, y porque contactaron con nosotros para denunciar ese hecho, y cuando nos ponemos a ver resulta que todo el casco antiguo de La Orotava estaban teniendo problemas de ocupación, y estaban teniendo problemas de ocupación por inmigrantes ilegales que entre ellos empezaron a comunicarse, a decir, oye, que en el casco antiguo de La Orotava, en el centro de La Orotava, hay un montón de viviendas vacías. Y hasta el punto que el alcalde de La Orotava, en colaboración con la Guardia Civil, tuvieron que poner las cartas encima de la mesa y afrontar el asunto, ¿no? Eso sí, no sin antes enfrentarse a Vox por haber estado creando alarma. Como yo le contesté al concejal de turno, pues miren, nosotros no hemos creado alarma, nosotros nos estamos haciendo eco de una situación en la que ustedes no están haciendo absolutamente nada. Y entonces, gracias también a la intervención de Vox y de los vecinos de La Orotava, pues eso se pudo encauzar, ¿no? Pero eso es una realidad, eso es un hecho objetivo. Esa es la percepción que tienen los vecinos de nuestra provincia. O sea, por lo tanto, hablar de regulación como hace hoy en día el PSOE y el gobierno con el tema de los inmigrantes, para mí me parece, después de estos datos, una barbaridad, ¿no? No, bueno, la regularización es una barbaridad, y además por muchísimas cuestiones, ¿eh? O sea, la primera es una cuestión política y de calidad democrática de nuestro Estado, ¿eh? O sea, la regularización masiva que pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez es mediante decreto, es decir, utiliza un instrumento legal que lo que hace es permitirle sustraer el debate de esa regularización, de esa propuesta del Congreso de los Diputados. Es decir, yo lo apruebo porque sí, punto, sin que haya debate, ¿no? Eso desde luego ya es un tema muy importante a tener en cuenta de la actitud que está teniendo el gobierno, de la actitud totalitaria que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero luego hay muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué requisitos se van a establecer porque ya los han fijado, ¿no? O sea, por el poco tiempo de residencia en España. El tema de los antecedentes penales, pues nada, pues ya como vemos, hasta los distintos consulados y embajadas están haciendo, pues están poco menos que regalando los papeles que eximen o sea, que dicen que no hay antecedentes penales en las personas que soliciten, pues, para que vayan a utilizar ese papel
nada, es decir, y creo que eso ha salido en los medios de comunicación, como la Policía Nacional alerta de argelinos que están viniendo de Francia, las colas que se están a las puertas de los consulados de Pakistán, es decir, oye, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido una gran irresponsabilidad al hablar de una regularización masiva sin ningún tipo de control, hasta el punto que desde luego ya en la Unión Europea se están revolviendo, ¿no? Y ahí tenemos al presidente de Italia, Meloni, pues oye, pues que ha planteado que esta regularización que pretende hacer Pedro Sánchez en España nos puede afectar a todos los demás, por tanto habrá que ver si tiene competencias para hacerla, ¿no? Y eso pone de manifiesto la gran irresponsabilidad de Pedro Sánchez, ¿no? De importar pobreza, importar inseguridad, importar personas que tienen una cultura distinta a la nuestra, un modo distinto de vivir, un modo distinto de ver la vida, y por qué no decirlo, un modo distinto de ver a la mujer, ¿no? Porque luego también eso nos sorprende, ¿no? O sea, a Vox se nos señala siempre mucho y se nos acusa de machistas, pero sin embargo estos feministas son los de la ley del solo sí es sí, los de las pulseras antimaltrato compradas en el Shein, o los que pretenden o los que permiten la entrada de hombres inmigrantes que vienen de países donde las mujeres tienen que andar 4 pasos por detrás del hombre o tienen que estar cubiertas bajo un burka, ¿no? Eso es lo que le iba a comentar ahora, el tema del burka que tanto se ha debatido últimamente, que no entiendo el por qué. Yo entiendo desde mi punto de vista que yo voy a un país y me tengo que someter de alguna manera a lo que se pulula o se ve en ese país. Lo que no puede ser es que aquí vengas y no convivas como nosotros. Tienes que tapar la mujer. ¿Dónde están los feministas ahora? Pregunto. No, o sea, los feministas no los va a encontrar porque realmente es un falso feminismo, y siempre y cuando entendamos el feminismo pues como algo positivo, que yo ya planteo mis dudas, ¿no? Pero desde luego lo que ha hecho el Partido Socialista, toda la izquierda, y yo lo siento mucho, aunque les moleste, también el Partido Popular y Coalición Canaria, porque son cómplices con esta política feminista del Partido Socialista, realmente no son políticas que estén destinadas a defender a la mujer o a proteger a la mujer, ¿vale? No están destinadas a proteger a la mujer que lo necesita. Y yo, eso como ejemplo, pues lo que le he dicho, la ley del solo sí es sí, es una vergüenza que puso en la calle a muchos violadores y a muchos pederastas y le redujo las penas a otros tantos que estaban en prisión. Lo del contrato de las pulseras antimaltrato, es decir, de mujeres que sí son víctimas, o sea que la justicia ha determinado que son o que es muy probable que hayan sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. Por eso ese contrato de esas pulseras se sustituya por una de muchísima peor calidad, con la cantidad de dinero que se destina por el gobierno de España en los presupuestos a todos estos temas de violencia de género y tal, pues también, oye, es para llamar la atención, ¿no? Y entonces, ¿qué es la realidad de este tema de la violencia de género y la igualdad? Pues es el auténtico, como dice vos, chiringuito, es cientos de miles de euros destinados a publicidad, propaganda, para pagar a chiringuitos, ONG, asociaciones que se dedican a dar charlas en los colegios, en los institutos, a adoctrinar a los niños, a adoctrinar a los mayores, con todas estas teorías e ideologías que realmente no sirven para nada. Como decimos nosotros, lo que hay que poner el foco es en una mejor educación en los colegios, en educar en el respeto al prójimo, en el respeto al que tenemos enfrente, y no educar en la diferencia, en el señalamiento de que el hombre o de que el niño puede ser un potencial agresor, como es la tesis que defienden muchas de estas feministas radicales, ¿no? Evidentemente. Si nos situamos en Santa Cruz, lo vi aquí en un envite, como dice aquel, envite cuando jugamos los 4, con el tema de las bajas emisiones. Ahí estaba enfadado. ¿Qué les pasaba? ¿Qué es lo que opina vos del tema de la ordenanza esta de zona de bajas emisiones? Mire, la ordenanza de zona de bajas emisiones es exactamente lo mismo que hemos hablado del carril bici. La única diferencia es que, bueno, la zona de bajas emisiones está
emisiones, que fue aprobada con el voto favorable del Partido Socialista y de Coalición Canaria y con la abstención del Partido Popular. O sea, es decir, todos son cómplices de esta situación, ¿no? Y yo lo comparo con el carril bici porque la causa es la misma, una especie de fanatismo climático, unas imposiciones de la Agenda 2030 que hacen que, oiga, estamos en una especie de emergencia medioambiental y, pues eso, hay que restringir la emisión de gases que puedan afectar al medio ambiente. ¿Y cuáles son las cuestiones que se plantean? Pues eso, oye, pues restringir la libre circulación de las personas en las ciudades de más de 50.000 habitantes, cerrando pues aquellas zonas que se establezcan como zona de bajas emisiones, que en el caso de Santa Cruz es el mismo centro de Santa Cruz, cerrándolo al tráfico, siempre y cuando no tenga un coche con la etiqueta eco o la etiqueta cero, ¿vale? Entonces, claro, uno se plantea y dice, oye, vale, vamos a analizar la situación, ¿no? ¿A quién afecta esta restricción a la circulación? Pues a todos aquellos que no puedan, que no tengan la capacidad económica para comprarse un coche nuevo, porque su coche es de etiqueta C, etiqueta B o que no tiene etiqueta cero o eco, y desde luego que son coches muchísimos más caros. Más allá del control y la vigilancia que se pretende hacer, ¿no? Porque, oye, eso va a estar supervisado por cámaras que dicen cuándo entra uno en esa zona, cuándo sale. Es decir, para nosotros hay una restricción y una vulneración de derechos fundamentales, básicamente el de la intimidad y el de la libre circulación, y ese es el objeto, ¿no? Pero eso, poniendo también o bajándolo un poco más a la tierra y cómo puede afectar eso a las personas, también nos llama la atención que eso, que al final son medidas que están hechas para las personas ricas. Sí, está claro, y está claro. las personas normales que no van a poder hacer esos cambios pues a coches eléctricos que son más caros, pues eso, todas estas nuevas formas de circular, ¿no? Los patinetes, ¿no? Eléctricos, pues todas esas personas se van a quedar fuera, ¿no? Yo pienso siempre en las personas mayores, ¿no? Cuando en el plan de movilidad aquí en Santa Cruz se puso como primer punto para moverse por la ciudad el patinete y la bicicleta, ¿no? De hecho, y yo me fue acuerdo que el propio gobierno quien propuso las patinetas y con empresas determinadas para ponerlas por ahí. Claro. Pero yo recuerdo que en el pleno le comenté a la concejal del área, mire, la Avenida Venezuela que está en cuesta. Sí. Una señora de 60 años que vaya a hacer su compra al supermercado que está al final de la Avenida Venezuela. ¿Usted qué me está diciendo? Que luego para subir al barrio de la Salud tiene que subir en patinete o bicicleta. Venga, por favor, pongamos un poco de cordura a todo esto. Que está muy bien que se pongan medidas para evitar la emisión de gases que afecten al medio ambiente o a la salud de las personas. Por supuesto que estamos todos de acuerdo, pero eso nunca puede ser puesto, nunca nos pueden hacer cargar con esa carga, valga la redundancia, a los ciudadanos, y sobre todo a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, por supuesto, y en general a la mitad, a la gran mayoría de las familias, ¿no? Que son familias ordinarias, que se encuentran en la media, ¿no? De ingresos, de gastos, de vida, y oiga, no se puede imponer tantas restricciones. Fíjese que de repente, yo hablo de Santa Cruz, al final soy concejal de Santa Cruz, tengo los datos más frescos. Sí, claro. Pero en Santa Cruz, oye, son las emisiones que están ya, en breve, en unos meses, nos traen ya el proyecto al pleno, ¿vale? Esa restricción. Ya. Mire. Está también el aparcamiento regulado, o sea, empezar a pagar en Santa Cruz para aparcar en la calle. Es que manda Se nos ha subido la tasa de basura. Y todo por esa especie de fanatismo climático. Entonces, yo que me sorprende que ninguno del gobierno municipal se para a pensar, oye, no es un poco heavy que de repente en un año, oye, todo el mundo tenga que pagar por aparcar, tenga que pagar por la tasa de basura, tenga que pagar si quiere entrar en el centro de Santa Cruz. A lo mejor están haciendo algo mal. No, seguramente estarán haciendo algo mal. Don Alejandro Gómez, muchas gracias. Pero antes le quiero decir algo.
Nosotros lo lanzábamos hoy en primicia esta mañana. Lo del tema del 23F. ¿Por qué desclasifica ahora Pedro Sánchez? Tenemos unos datos aquí que son, bueno, ya lo dijimos esta mañana. Somos radios pequeñitas, pero siempre estamos al loro. Usted sabe que había una lista, el 23F, una lista para cambiar el gobierno y que había sido consensuada con los militares en lo que estaba, atento, Alfonso Armada, presidente del gobierno, Felipe González, vicepresidente de Asuntos Políticos, Gregorio Peces Barba, PSOE Justicia, y así sucesivamente. Y claro, todas estas cosas no lo dice la gente porque no accede a ello. En el Hotel Palace hubo esa reunión y se hizo esto. Nosotros lo sacamos hoy en primicia aquí, incluso antes que lo desclasificara el señor Pedro Sánchez por la enquina. Ahora se preguntan ustedes, ¿por qué se desclasifica ahora y no hace 8 años? Pues porque el segundo de la lista era Felipe González. Pero bueno, esto son cosas de lo que... No, pero oye, muy interesante lo que acaba de contarme, y desde luego enhorabuena si por haberlos puesto y de forma clara. No, tan claro como que le puedo leer la lista completa. Gregorio Peces Barba, Enrique Mújica, Javier Solana, PSOE, Transporte, Jordi Seletura, Trabajo, Ramón Tamames, Partido Comunista, Economía, Manuel Fraga, Defensa, Pío Cabanillas, UCD, Hacienda, José Luis Álvarez, UCD, Obras Públicas, Miguel Herrero Rodríguez Millón, UCD, Educación, Agustín Rodríguez Sagún, UCD, Industria, Carlos Ferrer Salá, presidente de la CB Comercio, Luis María Anzón, director de la agencia EFE, en su momento Información, Antonio Garrigues Walker, abogado, Cultura, José María López de Letona, banquero, vicepresidente para Asuntos Económicos, José María de Areilza, Asuntos Exteriores, José Antonio Sáez de Santa María, general del Ejército, Autonomía, y Manuel Saavedra Palmeiro, general del Ejército Interior. Esta lista la verá usted dentro de poquito. Nosotros la hemos sacado. Estas radios pequeñitas, que son tontas. Sí, no. O sea, al final, en fin, las radios pequeñitas, en general, los medios de comunicación pequeñitos, yo creo que tienen un valor más importante todavía hoy, si cabe, en este mundo globalizado en el que nos pretenden hacer vivir, ¿no? Donde todas estas radios grandes o medios de comunicación grandes no son más que satélites mediáticos de los grandes partidos que los controlan. Por tanto, enhorabuena por la iniciativa de esta radio pequeñita, y desde luego todo mi agradecimiento a que me haya invitado a participar en esta radio, y que espero que podamos volver a hablar en otra ocasión. Vamos a continuar, se lo aseguro, Alejandro. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a usted, hasta luego. Venga, hasta luego.